Bienvenidos a este webinar. Este webinar lo hemos denominado Gestión de riesgos asociados a la minería ilegal, una visión penal y corporativa. Mi nombre es José Cunio, yo soy socio de la práctica minera del estudio Payet Rey Caudi Pérez Abogados. Y me acompañan en esta sesión Cecilia González, socia también del área minera del estudio, y Juan Diego Ugaz, socio de nuestra práctica penal. Eh, Antes de comenzar algunas cuestiones de orden, les pedimos que las preguntas que pudiesen tener a lo largo de la presentación las hagan a través del aplicativo de la función de preguntas y respuestas de Zoom. Al final de las presentaciones procederemos a absolver las preguntas que nos hayan hecho. Si por cuestiones de tiempo no pudiésemos contestar alguna pregunta, les pedimos que las hagan llegar al correo eventos@trcp.com.p, desde el cual procuraremos darles respuesta. Y finalmente podrán acceder a esta presentación y a la grabación del webinar a través del blog del estudio más adelante. Bueno, comenzando. Consideramos que era conveniente organizar este webinar, dadas las recientes acciones criminales realizadas en Patás por bandas allegadas a la minería ilegal contra Poderosa y que lamentablemente causaron un número significativo de trabajadores fallecidos y heridos que se encontraban en la unidad minera cuando ocurrieron los hechos. Lastimosamente este no es el único caso y estos eventos se están volviendo cada vez más recurrentes, lo que nos muestra que la minería ilegal, en lugar de estar en retroceso, viene incrementando su presencia en diferentes zonas del país, volviéndose cada vez más visible y violenta, dada su relación con bandas criminales organizadas y el narcotráfico. Además, esta minería ilegal se convierte en polo de atracción de otras actividades ilícitas, como la trata de personas, el trabajo forzado, incluyendo de niños, la extorsión, la deforestación y la contaminación ambiental, etc. Sin embargo, el proceso de formalización de mineros informales que inició hace más de 10 años no ha contribuido significativamente a reducir esta minería ilegal y, por el contrario, se ha convertido en un mecanismo que ha sido aprovechado por operadores inescrupulosos para darle apariencia de legalidad a sus actividades ilícitas. La falta de acción del Estado para exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos por los mineros informales y la recurrente flexibilización de los requisitos para acogerse a la formalización, incluyendo la prórroga de las fechas límites para acreditar su cumplimiento, han mermado significativamente el proceso de formalización y más bien ha servido para legalizar las actividades de mineros ilegales, bajo la excusa de encontrarse en un proceso de formalización. Antes de pasar a la parte principal de las exposiciones, quería dar un contexto general de dónde nos encontramos en el proceso de formalización. Jimena, no sé si me puedes ayudar con la presentación, con la primera diapositiva. Estos son los antecedentes regulatorios del proceso de formalización minero. Es una línea del tiempo y si bien en el 2002 aparece esta ley de formalización minera, en realidad esa ley no estableció medidas concretas para la formalización. Definió qué cosa era un productor minero artesanal, pero no estableció medidas concretas para la formalización de los mineros informales. Recién es con los decretos legislativos 1100 y 1105 que se incorporan los conceptos de minero informal y minero ilegal. Básicamente la diferencia siendo que el minero ilegal es el que está haciendo actividad en una zona sin tener los derechos correspondientes, un pequeño productor minero o un minero artesanal, sin encontrarse en el proceso de formalización. Estas normas fueron dadas en el 2012 y originalmente estaban previstas para estar vigentes hasta el 2014. Sin embargo, ese plazo fue extendido hasta el 2016 bajo una estrategia que se denominó estrategia de saneamiento, de proceso de titulización. El 2016 eh, se creó el nuevo proceso de formalización minera integral, que es el proceso que se encuentra vigente a la actualidad y que originalmente estuvo previsto hasta el 2019.
Este régimen, este proceso de formalización fue establecido por los decretos legislativos 1293 y 1336. Sin embargo, a pesar de que esta norma o este procedimiento de formalización debió haber estado vigente hasta el 2019, su vigencia fue extendida hasta en dos oportunidades. Primero por la ley 31007, que la extendió hasta el 31 de diciembre del 2021, y luego la ley 31388, que extiende el cumplimiento de los requisitos de los mineros inscritos en el REINFO hasta el 31 de diciembre del 2024. Vemos pues que desde el 2012, que fue cuando se inició este proceso de formalización, han pasado más de 10 años de este proceso sin que el mismo haya finalmente concluido. El siguiente, Jimena, por favor. Yendo un poco más al detalle de estos diferentes regímenes de formalización que han existido en el tiempo, el primer régimen que se da en el 2012 requería principalmente que los mineros informales presentaran una declaración jurada de compromiso de formalizarse, que incluía el cumplimiento de ciertos requisitos que tenían que cumplirse en determinados hitos, ¿no? Estos requisitos eran tener algún derecho sobre la concesión minera, tener un derecho de uso sobre el terreno, un derecho de uso del agua que necesitaban para operar y un instrumento de gestión ambiental. Eh, Eso, como decía, inicialmente se había establecido que los mineros informales tuviesen que cumplir con cada uno de estos requisitos de manera eh, sucesiva con determinados hitos en el tiempo. Eh, Solamente en este proceso se inscribieron aproximadamente 70.000 mineros, pero solamente 2.000 concluyeron el proceso eh, íntegramente, ¿no? Y este sistema, este proceso de formalización, como decía, se prorrogó el último día y se pasó a este registro de saneamiento que extendió el proceso por 2 años adicionales. A diferencia del régimen anterior, bajo ese registro de saneamiento, el minero ya no tenía que cumplir los requisitos establecidos en determinadas fechas a través de hitos, sino que tenía que acreditar el cumplimiento al final del proceso de formalización. Eh, a este registro, para todos aquellos mineros que se habían inscrito bajo el Registro Nacional de Compromisos, pasaron a formar parte también de este registro de saneamiento. Luego, como comentamos, en el 2016 se crea el nuevo régimen de formalización minero eh, con el REINFO como el registro donde se tenían que inscribir estos mineros, y que también incluye a los mineros que estaban en proceso de formalización bajo los anteriores regímenes. Y a diferencia del régimen anterior, se abre la posibilidad de que a través de una sola declaración jurada del minero eh, de que cumplirá con los requisitos para poder operar, pudiese seguir operando. Y eso independientemente de que el titular de la concesión estuviese a favor o en contra de permitirle ese acceso al informal. De esta manera, ese es un tema, digamos, el acuerdo con el titular se vuelve algo que se tendrá que ver al momento final del proceso de regularización, pero durante el cual el minero puede seguir operando aun cuando no tenga el consentimiento del titular del derecho, ¿no? Y bueno, lo que aparece ahí como Reinfo 2 son las extensiones que ha tenido el Reinfo 1 en el camino. Inicialmente el Reinfo estuvo abierto para inscripción de nuevos mineros informales hasta agosto del 2017. Sin embargo, ese registro se volvió a abrir en enero del 2020 por un periodo donde se incorporaron nuevos mineros dentro del proceso de formalización. Y como ya dijimos, por la ley 31007 y la 31388, se extendió sucesivamente este proceso de formalización bajo el REINFO, que es el que actualmente está vigente y que, de acuerdo con, puedes pasar a la siguiente diapositiva, de acuerdo con estas normas que extendieron los plazos,
extiende hasta el 31 de diciembre del 2024 el cumplimiento de los requisitos eh, para concluir la formalización minera. Básicamente es contar con un instrumento ambiental, un IGAFOM, declarar producción minera respecto de cada una de las actividades mineras que realicen estos mineros en proceso de formalización. La necesidad de acreditar propiedad, autorización del uso del terreno superficial, acreditar la titularidad con un contrato de cesión o contrato de explotación con el titular de la concesión minera y finalmente presentar una declaración jurada de inexistencia de restos arqueológicos. Siguiente, Jimena. Bueno, ¿y qué viene, no? Como hemos comentado, el régimen de formalización se ha ido extendiendo en el tiempo. Desde que inicialmente se hizo el primer proceso de formalización han pasado más de 10 años. Y ya, aun cuando el plazo de la nueva extensión vence al fines del 2024, ya se está escuchando que en el Pleno del Congreso se van a discutir algunos proyectos de ley, 4 en concreto, sobre la posibilidad de reestructurar el régimen de formalización y de ampliar sus plazos. Esto ha sido impulsado por determinadas bancadas del Congreso, a pesar de la oposición de los gremios empresariales que consideran de que este proceso de formalización en realidad viene siendo utilizado indebidamente para darle visos de legalidad a la minería ilegal. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son un poco las cifras actuales del proceso de formalización? Hay un total de 87.197 inscripciones. Es importante tener en cuenta que estas inscripciones son inscripciones que provienen desde el primer proceso de formalización porque se ha venido arrastrando. Eso quiere decir que hay personas que están en proceso de formalización probablemente desde el 2012. Desde el 2012 hay personas que se han ido acogiendo a los diferentes regímenes y siguen estando en formalización sin concluir el proceso. De ese número, 17.069, que es más o menos el 20%, tienen un reinfo vigente, mientras que 70.128 tienen el reinfo suspendido. Las regiones con mayores inscripciones en el reinfo son Arequipa, Puno y Madre de Dios. Y bueno, según las cifras oficiales del MINEM, a noviembre de 2023, solo hay 11.267 mineros que han concluido el proceso de formalización. Dicho esto, claramente el tema es bastante complejo y una solución del tema pasa necesariamente porque el Estado va a cumplir las normas de formalización para acoger únicamente a aquellos mineros que genuinamente buscan formalizarse y se deje de lado la permisividad con la que se ha venido actuando en los últimos años. Sin embargo, los operadores mineros formales no pueden quedarse de brazos cruzados esperando que el Estado actúe. Por el contrario, es importante que ellos apliquen herramientas que les permiten continuar operando en un contexto como este. De esto vamos a hablar en este webinar. De un lado, Cecilia nos va a hablar sobre la relevancia de evaluar los riesgos de minería ilegal al momento de realizar una inversión en un proyecto o una operación minera. Y por otro lado, Juan Diego nos va a comentar sobre las medidas o acciones prácticas que pueden tomar las empresas mineras desde el punto de vista penal ante la presencia de mineros ilegales que operan en las áreas que les han sido concesionadas. Con esto, le cedo la palabra a Cecilia. Gracias. Voy a compartir los siguientes minutos, compartir con ustedes las reflexiones sobre los efectos de la minería informal en las operaciones, ¿no? Tanto en la operación del día a día como en la adquisición de nuevos proyectos. Es innegable que el crecimiento de la actividad minera en el Perú, es innegable este crecimiento que hemos tenido, y ha sido un resultado que tenemos una combinación de factores, ¿no? Las políticas de promoción, por un lado, promoción a la inversión, y por otro lado, el crecimiento generado por las propias fuerzas del mercado. Bueno, no obstante, esta expansión de la actividad formal ha traído consigo también la expansión de la actividad
de la actividad artesanal que ya existía. Hemos tenido una regulación existente para la minería artesanal y la pequeña minería antes inclusive de las grandes modificaciones, ¿no? Junto con la actividad artesanal, la actividad informal y también la industria. Estas tres formas de llevar adelante la actividad han ido cubriendo espacios que diríamos no solo espacios físicos, sino también hablemos inclusive de usemos la palabra metafórico, ¿no? Que han venido siendo dejados de lado lamentablemente por el Estado y por las autoridades. Y tenemos una realidad en la industria hoy en día en el que la informalidad ha ido ganando espacio al Estado, ¿no? Inicialmente identificábamos 4 zonas, 4 polos con presencia de minería informal. Teníamos Madre de Dios, Puno, La Libertad y el sur medio Chile, ¿no? Las provincias de Palma y Nazca en Ica, Aravelí, Chala en Arequipa y también Lucano. Podemos pasar al siguiente. Como hemos visto, este boom minero no solamente ha sido la génesis de la expansión de la actividad formal, sino también la mayor presencia de la minería informal a nivel de las diferentes regiones. Ahora, no es solamente una presencia, lamentablemente, no es la presencia geográfica, no, también es una débil presencia estatal y una poca institucionalidad que, unida a la permisiva regulación del régimen de formalización, lo que ha creado una situación idónea y ha debilitado la posibilidad de poder hacer un seguimiento y una verdadera persecución de la minería ilegal a nivel nacional, ¿no? Y eso es un reto que lo veremos más adelante, que se desarrollará en la tercera parte de esta presentación, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿dónde estamos? Estamos en un punto en el que tenemos una minería ilegal, ¿no? Que está al punto en el que hoy en día compartimos espacios que antes eran impensados. Compartimos espacios inclusive con actividades de la mediana minería y de la gran minería. Esto no ocurría antes, ¿no? Y lo que trae es un reto tanto económico, comercial y de seguridad. Y esta minería informal hoy en día genera altos ingresos que no son fiscalizados y que finalmente no son transparentes para los ingresos a nivel nacional. Ahora, desde el punto de vista de la actividad privada, creo que necesitamos reflexionar sobre las consecuencias de la minería ilegal en la transacción, ¿no? Un primer punto que creo que es importante es, necesitamos analizar el concepto de minería informal tiene que ser hoy en día es hoy en día un capítulo obligado en todo proceso de debida diligencia. Es un capítulo obligado en el día a día de sus operaciones de adquisición de productos, si es que a eso es parte de nuestra actividad, ¿no? Entonces, ya no es, ya, y algo que creo que es importante tomarlo en cuenta es, no hay minería informal. La minería informal y la ilegal, lamentablemente, no solamente está presente en estos 4 polos de los que hablamos inicialmente. Hoy en día los podemos encontrar potencialmente en las diferentes zonas del país. Y si no existen, están relativamente cerca y debemos ser presentes de, ¿no? Ahora, ¿cómo abordar? Hay una aproximación de gabinete y debemos tener, es necesario combinar el análisis de gabinete y el análisis de campo. Hay entidades, y es algo que no podemos negar, hay entidades hoy en día que recomiendan, por ejemplo, el ICMM recomienda a sus asociados una coexistencia pacífica, ¿no? Y si hablamos de coexistencia pacífica, hablamos inclusive de compartir la misma área, dividir los planos, separar áreas. Otra alternativa puede ser la coexistencia por cotas, ¿no? O sea, dividir el polígono y darle una profundidad, una cierta espacios, ¿no? Cosa que sí hemos tenido en algunos contratos de explotación en el pasado, ¿no? E incluir estas ideas pueden ser válidas, se tendrá que adoptar según la naturaleza del proyecto, según las características propias,
analizando si el propietario del terreno superficial es quien realiza la actividad, ¿no? Ahora, esto nos impone serios retos, no solamente a nivel de declaraciones y documentación que debamos preparar y elaborar de manera previa, durante y post, sino también en las consecuencias de reporte y de responsabilidad respecto de la empresa, de la persona jurídica y de los funcionarios. Entonces, como asesores, consideramos que un elemento crucial que debemos tomar en cuenta cuando estamos ante la actividad, ante la presencia de actividad informal en concesiones de titularidad de la empresa o de titulares o que han sido, que nos vienen siendo cedidas, debemos ver exactamente el tema, un tema que es crucial, que es el tema de la atribución de la responsabilidad de la persona jurídica, que ya Juan Diego lo va a desarrollar con más detalle, y oh, los mecanismos para poder deslindar. Sabemos que los principales temas pueden ser temas de seguridad y salud, por la naturaleza y forma como desarrollan los mineros informales y ilegales la actividad. Dos, las consecuencias en materia de medio ambiente, que si bien es cierto vamos a ser fiscalizados el sector mediano y gran minería por una entidad del gobierno central, en tanto que la minería, la pequeña, los estratos de pequeña minería, los estratos de formalización serán fiscalizados en su oportunidad por los gobiernos nacionales, es innegable que las consecuencias de alguna manera probablemente pretendan ser atribuidas al titular formal de la actividad, ¿no? Otra situación que también recomendamos tener en cuenta y en caso seamos el tipo de empresa, parte de nuestra actividad sea adquirir productos de terceros, son los temas en nuestras compras, ¿no? En todo caso, siempre tendremos que ir por encima de lo que llamamos el mínimo legal para evitar contribuir con la presencia de mineros informales, con los ilegales, evidentemente no, y tener cuidado con la responsabilidad penal que esto pudiera. Siguiente, por favor. Bueno, finalmente, como vimos, el fenómeno de la minería informal nos impone un deber mucho más alto de cuidado, tanto en nuestras operaciones como de las futuras transacciones que vayamos a realizar. Tendremos que estar alertos sobre la presencia de mineros informales, sobre las zonas, la eventual llegada, tener el plan de emergencia, lo que llamamos, ¿no? Hacer las constataciones de campo, tanto técnicas, eh, y ver dentro de nuestros planes de expansión de las propias actividades, eh, la presencia y cómo poder lidiar con ello. Al considerar alternativas de coexistencia, vamos a tener que tener en cuenta que hay más de una experiencia en el mercado y no todas las experiencias han sido gratas, ¿no? Y finalmente, creo que este prolongado limbo en el que la regulación, que ya lo desarrolló José con bastante detalle, la regulación de los procesos de formalización, nos ha llevado a una situación en la que la minería ilegal ha tomado mucho más poder y es mucho más difícil perseguir, ¿no? Eh, como consejo práctico, digamos, en los procesos de due diligence, como les decía, in, incorporemos el capítulo, ya lo tenemos en realidad. Cuando hacemos los procesos de adquisición, vamos por encima de las revisiones tradicionales, la concesión minera, permisos, licencias, autorizaciones, contratos, normas jurídicas, temas, etcétera, que analizamos sea que adquiramos la concesión o que adquiramos la persona jurídica, las acciones de la persona jurídica que tiene el activo social. El capítulo de minería informal va a ir de la mano con el análisis del espacio geográfico donde estamos, el espacio que debemos utilizar para el desarrollo de la acción y el análisis que hagamos con el equipo social respecto a nuestro plan de relación. Debemos destacar también que más allá de la recomendación que nos pueda dar entidades, o sea, organizaciones como ICMM y otras sobre coexistencia pacífica, sí debemos destacar los esfuerzos de muchas de las grandes empresas del sector mediano y grande de ver cómo enfrentan la presencia no autorizada de mineros que realizan actividad, de mineros ilegales y de mineros informales que están esperando
concluir en algún momento su proceso de formalización. Eh, Nos obliga legalmente, nos vemos obligados a ver alternativas adicionales, pero esto es retador. No aplica para un proyecto, por ejemplo, de exploración, en donde lo que necesitamos es poder completar una campaña de exploración para analizar la naturaleza, si existe o no, si existe algún potencial en la zona. Entonces, como conclusión, quisiéramos transmitirles nuestra preocupación como sector, ¿no? Los procesos de formalización deben han tenido un inicio extendido. Es necesario poner un límite en el tiempo y un límite espacial y permitirle al titular de la actividad minera formal y debidamente regulada establecer los límites y proteger aquellos límites donde no solamente cuenta con un IGA, sino donde está prevista la expansión futura del proyecto. Quisiéramos ahora compartir con ustedes el análisis desde el punto de vista penal de lo que significa la actividad minera ilegal. Le damos la palabra a Juan Diego. Muchas gracias, Cilia. Buenos días con todos. Eh, Efectivamente, esta problemática de la minería ilegal que hemos visto ahora precisamente con este caso de la minera Poderosa, pues nos demuestra de que el tema minero está lamentablemente muy vinculado a la organización criminal, ¿no? La minería ilegal es un delito que se encuentra estrechamente vinculado con la criminalidad organizada, ¿no? De hecho, ya hay muchos estudios al respecto sobre cuáles son los delitos en Perú que más tienen relación con el crimen organizado y que muchas veces son invisibles hacia nosotros porque suceden en zonas más alejadas. Y los dos principales y más graves son la minería ilegal y la trata de personas, ¿no? Que además entre ellos están muy vinculados. Generalmente, donde hay minería ilegal, hay trata de personas y por tanto hay crimen organizado, ¿no? Entonces, y hay otros delitos, por supuesto, sumamente graves, como los homicidios, las extorsiones, los secuestros, todos vinculados a esta actividad de la minería ilegal, ¿no? Nos ha tocado incluso alguna vez ver casos penales en Madre de Dios, ¿no? En Puerto Maldonado, en las provincias cercanas a Puerto Maldonado, e incluso los fiscales nos decían, oye, no tengo tiempo para ver tu caso porque estamos totalmente abocados a la minería ilegal, ¿no? Porque es una zona donde impunemente está toda la provincia copada de minería ilegal. Entonces es un fenómeno que realmente es muy grave, ¿no? Como ponemos aquí, esta actividad ocupa aproximadamente 25 millones de hectáreas a nivel nacional. Como repito, son 25 millones de hectáreas donde no solamente está la actividad en sí de la extracción del mineral de forma ilegal, sino todo lo que rodea a la minería ilegal. Y que es justamente lo que ahora se ha hecho un poco más visible con lo que ha pasado con el caso de la minera La Poderosa. Ahí hemos visto cómo el crimen organizado vinculado a la minería ilegal pues ha mostrado eh, toda la violencia con la que suelen actuar estas organizaciones criminales, habiendo ingresado y matado incluso a personal de la mina. Entonces es un fenómeno realmente complicado. Nosotros asesoramos a bastantes compañías mineras, les puedo asegurar que prácticamente todas tienen problemas ligados a la minería ilegal. Porque en la práctica, en realidad, en muchos casos, no todos, pero en muchos, la minería ilegal aparece donde hay minería legal, donde hay una concesión, lo vemos nosotros en la práctica, tenemos clientes que efectivamente tienen una concesión y hay lugares que de repente no ocupan o que lo van a ocupar luego y que simple y llanamente son usurpados y son ocupados por estas mafias de la minería ilegal. Que además hay un problema adicional y es que generalmente o hemos visto muchos casos en el que la minería ilegal o esos actos de minería ilegal lo realiza la propia comunidad. Y la propia comunidad impide que la empresa pueda tener acceso a ciertos lugares de su concesión porque ellos se consideran los propietarios y poseedores de esa zona donde se realiza minería ilegal. Nosotros hemos tenido que ir a hacer constataciones con notarios y con policías y muchas veces no nos han dejado entrar. Al menos cuando hemos ido con notarios no nos dejan entrar. Nos han parado las camionetas, nos han amenazado, porque ellos realmente toman el control
de ciertas zonas, ¿no? Entonces, y zonas, como les digo, aledañas a la actividad legal, lo cual, por supuesto, tiene un montón de problemas para el minero legal, porque el minero legal puede tener consecuencias a nivel administrativo, por ejemplo, por lo que haga un tercero en su concesión. ¿Y cómo hace entonces? Ni siquiera puede entrar el minero legal a esa zona que se ejerce minería ilegal. Y es justamente donde entra la parte penal y tratar de ver las soluciones a esta problemática. Lo complicado, como ya vamos a ver, es que lamentablemente nuestra legislación favorece a la proliferación de la minería ilegal. Ahora vamos a explicar un poco la problemática del delito en sí de minería ilegal y también lo que podemos hacer pese a estas falencias normativas, ¿no? Entonces, como les decía, es una problemática realmente importante, 25 millones de hectáreas. Según la UIF, la minería ilegal generó más de 3.500 millones de dólares en el 2021, ¿no? Cifra que viene aumentando, con una producción de 13.9 toneladas métricas finas de oro en el 2022, por ejemplo, ¿no? Que es el 14% del total de la producción nacional declarada ante el MINER, que es muy importante. Y como les comentaba, estas actividades pues, de minería ilegal siempre o casi siempre están vinculadas a la criminalidad organizada, trata de personas y otro tipo de delitos que ahora vamos a... Entonces, digamos que esa es la problemática, ese es el contexto. Esto no es nuevo, solamente que se ha hecho más visible a raíz de lo que ha pasado con la minera La Poderosa, pero es algo que es un hecho público, pero como les digo, es algo que es una problemática que nosotros vemos en el día a día, que no en todos los casos ha llegado a este extremo que hemos visto todos, que nos ha impactado mucho, pero que sí, que sucede a diario y puede volver a suceder seguramente, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, veamos qué nos ofrece el Código Penal para poder sancionar estas actividades. Y tenemos que sí existe un delito de minería ilegal que sanciona, ¿no?, al que realiza una actividad de explotación, extracción, explotación u otro similar de cualquier mineral, recurso mineral metálico o no metálico. Y el tema es que se haga esto sin contar con la autorización de la entidad administrativa competente. Eso es lo que lo convierte, digamos, en ilegal. Realizar todas estas actividades mineras sin tener la autorización competente, ¿no? Que además, por supuesto, esta actividad minera ilegal tiene que causar o puede o que pueda causar perjuicio potencial, ¿no?, al daño al medio ambiente, a sus componentes, la calidad ambiental, etcétera, con una pena de hasta 8 años. Y también se sanciona, ¿no?, al quien realiza estas actividades mineras, eh, pero fuera del proceso de formalización. O sea, una persona que está en un proceso de formalización que cubre ciertos aspectos, pero aquí se realizan estas actividades que van fuera de lo que está incorporado en este proceso de formalización, igual cuando se realice un daño, se pueda realizar un daño. Y en caso este delito se cometa por imprudencia, o sea, sin dolo, sin intención, también se va a sancionar con una pena no mayor de 3 años. Pero los más graves, por supuesto, y la mayoría de casos no son culposos por imprudencia, sino son actividades absolutamente conscientes por parte de los mineros ilegales, que además suelen formar parte de organizaciones criminales. Siguiente. Entonces, si desagregamos, ¿no?, agregamos el delito de minería ilegal, ¿no?, tenemos que lo que se sanciona, como ya hemos explicado, son ciertas actividades, exploración, extracción, u otro similar, ¿no?, recursos minerales metálicos, no metálicos, y el kit del asunto, y lo más importante, es que el autor, como decía, no cuente con la autorización competente para realizar esta actividad y que pueda generar algún tipo de daño. Siguiente. Como les decía, también este delito permite sancionar a las personas que se encuentran o los mineros que se encuentran en vías de formalización, pero la actividad que realizan está fuera de lo que alcanza esta autorización. Siguiente. Ahora bien, el problema que hemos encontrado con este delito cuando se nos ha pedido denunciarlo, cuando alguna empresa formal nos ha dicho, oye, ¿sabes qué? Tenemos minería ilegal a nuestros alrededores, denunciemos minería ilegal. Perfecto. Lo hemos hecho muchas veces, pero lamentablemente eh, el criterio del Ministerio Público, y podría decir que ya es un criterio generalizado, es que cualquier persona
que realice minería ilegal, pero se encuentre, ¿no? Al menos con una inscripción en el REINFO, más allá de si la realidad es algo que se va a hacer, si esta inscripción va a terminar finalmente en la autorización o si solamente se hace de forma meramente formal y se deja ahí abandonado, como ya se explicó anteriormente, da igual. La fiscalía dice, esta persona está inscrita en el REINFO, entonces no hay delito. Y se acabó. Ni siquiera se van a poner a investigar si realmente la actividad de esta persona está dentro de los alcances de esta formalización, si las actividades que está realizando, como hemos explicado, escapan o no al procedimiento de esta formalización. Básicamente lo que hacen es decir, bueno, como esta persona está en el REINFO, archivo la denuncia. Lo cual, por supuesto, es bastante frustrante porque ni siquiera vamos a tener un fiscal que va a querer investigar realmente los alcances de este REINFO, si es un REINFO real en la práctica, como decía, y se va a archivar. Entonces, ante eso, tenemos que buscar, pues, soluciones y ver cómo podemos lograr, ¿no? De que la autoridad realmente pueda aparecer en estas zonas y pueda la fiscalía realizar algún tipo de investigación, con lo cual, además, repito, sobre todo se va a proteger a la empresa. Porque el día de mañana, si OEFA o alguna autoridad administrativa te dice, oye, ¿y por qué aquí se contaminaba? Oye, ¿y por qué aquí se hacía minería ilegal? Uno podrá decir, bueno, yo no tengo posesión de esa zona. Además, no puedo entrar a esa zona. Acá está mi constatación notarial, mi constatación policial, incluso he presentado una denuncia. Entonces yo ya con todo eso, como empresa al menos, puedo tener una protección ante la autoridad y demostrar de que lo que pasa ahí escapa totalmente a lo que yo puedo realizar, pese o lo que yo pueda controlar, pese a que yo pueda tener incluso la concesión de esa zona, pero en la práctica, pues, ahora vamos a ver un poco qué podemos hacer para evitar que la denuncia se archive inmediatamente al no poder seguir con minería ilegal por el tema de... Pero bueno, otro problema también que tenemos es que esta minería ilegal suele estar vinculada a causas de conflictos sociales, ¿no? Definitivamente, la minería ilegal también causa conflictos sociales, ¿no? Yo diría que lo que hemos visto, lo que es público de la minera La Poderosa, más que un conflicto social, simplemente son delincuentes que ingresaron a matar, ¿no? Pero hay otros casos donde, como les comentaba, se generan conflictos sociales con la propia comunidad, ¿no? En la medida en la que estas comunidades o personajes de estas comunidades, malos personajes, se dedican justamente a la minería ilegal. Crean empresas comunales, ya lo hemos visto, crean empresas comunales, que ellos alegan ser empresas comunales, y con la excusa de ser una empresa comunal, pues toman posesión de alguna parte de la concesión minera formal y simple y llanamente no te dejan. Y si tú como minera formal intentas ingresar, estalla el conflicto social, te ponen niños adelante, te ponen mujeres, no te dejan entrar, van a las oficinas de la empresa, van a la posición donde tenemos posesión de la empresa, a generar conflicto, a romper cosas, a hacer desmanes. Entonces, lamentablemente, también vemos que la minería ilegal está estrechamente ligada a los casos de conflicto social. Hemos tenido nosotros que, en varios casos, denunciar a comunidades que, por supuesto, han realizado actividades que ya son criminales y no son protestas sociales, ¿no? En las cuales hemos podido identificar a incluso dirigentes comunales que están involucrados en estos casos de minería ilegal y de conflicto social. De hecho, hace 3 días hemos conseguido una orden de allanamiento para poder ingresar a un local comunal para llevarnos toda la documentación que acredite de que ellos han participado justamente de un conflicto social en el cual cometieron actos ilegales contra una comunidad. Entonces es algo que sí estamos viendo que al menos algo positivo es que la autoridad sí que ya no se deja llevar por el hecho de decir, como es una comunidad o como es un tema social, no los voy a denunciar. No, ya saben de que lamentablemente en los últimos 2 años, pues estas personas han rebasado todos los límites de los conflictos y ya han realizado actividades ilícitas, ilegales, toma de carreteras, quema de puestos, invasiones, etcétera, etcétera. Entonces es una parte que también la vemos vinculada a la minería ilegal y que la solución creemos que es también ir contra justamente estas comunidades que abusan de la posición que tienen, ¿no? También
es difícil poder determinar, pues, quién realiza actividad minera informal y que realmente está formalizándolo y quién comete simplemente el delito de minería ilegal. Por lo mismo que les comentaba, en realidad basta con que simplemente uno tenga ese registro, pero en la realidad no haga nada al respecto y simplemente lo tenga como un papel ahí guardado, y es lo que muchas veces va a poder suceder. Y lamentablemente no vamos a poder distinguir quién sí comete un delito y quién no, porque la fiscalía simplemente al ver que está en reinfo, lo va a archivar, ¿no? Y esa es la problemática, ¿no? Entonces, como ya se explicaba anteriormente por José y por Cecilia, ¿no? Hay muchas veces estos mineros ilegales pues inician un proceso de formalización, por supuesto, o con supuestamente obtener esa finalidad, ¿no? Con la inscripción en el reinfo. Entonces aprovechan de que ya saben de que la fiscalía con eso no los va a investigar y así camuflan su actividad ilícita con el pretexto de que se están formalizando, ¿no? Siguiente, por favor. Eh, entonces, ante esto, ¿qué podemos hacer? ¿No? La pregunta es, ¿qué podemos hacer ante esta situación en la cual el Ministerio Público en principio no nos va a dar el apoyo, porque en la mayoría de casos estos mineros ilegales vinculados al crimen organizado, que también por supuesto tienen conocimiento de la ley, tienen apoyo legal y no son tontos, en la mayoría de casos van a estar en el reinfo porque saben que eso les va a dar algún manto de protección. Tenemos que ver qué podemos hacer, porque no vamos a quedarnos de brazos cruzados y decir simplemente, bueno, no voy a poder denunciar minería ilegal, entonces que siga así. Hay alternativas. Como les explicaba, y es algo que lo venimos haciendo en la realidad, con éxito, creo yo, es que, como les explicaba, la minería ilegal no es un delito independiente. No es que simplemente una persona comete minería ilegal y ya. La minería ilegal es un delito que sí o sí definitivamente está vinculado a delitos conexos, como en casi su mayoría crimen organizado, pero también contaminación ambiental, usurpación de tierras, lavado de activos, tráfico de explosivos, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Cuando hemos visto que hay casos de minería ilegal donde hemos investigado y efectivamente las personas involucradas están en el reinfo, lo que hemos hecho es presentar una denuncia penal que abarque minería ilegal, sabiendo que se puede archivar, pero no solamente nos quedamos ahí. Hemos denunciado también contaminación ambiental, crimen organizado, usurpación, lavado de activos, todo en una misma denuncia. Porque la realidad, y todos los que trabajamos aquí con el sector minero sabemos, de que la fiscalía siempre está encima de las compañías y va y hacen inspecciones sorpresa para ver si están contaminando, para ver si están dañando el medio ambiente. Bueno, entonces lo que le estamos diciendo a la autoridad es, tú que haces eso con la minería formal, ahora anda con la minería informal. Anda, mira si están contaminando. Anda, toma muestras del agua, anda, toma muestras de la tierra, anda, toma muestras de la calidad de aire, de los secas. Todo lo que haces con la minería formal, bueno, hazlo con la minería. Y lo hemos logrado en un caso donde, como les comentaba, no podíamos entrar como empresa minera, no podíamos entrar a una parte de la concesión porque estaba tomada por una empresa comunal minera, ilegal por supuesto, y lo que hicimos fue decirle al fiscal, anda tú, entra ahí, porque aquí se te van a dejar entrar, y toma muestras, en marco de una investigación penal por contaminación ambiental, crimen organizado, etcétera, etcétera. Y lo hemos logrado. El caso aún sigue en giro el día de hoy, pero hemos logrado que el fiscal entre con la policía y con nosotros, porque ahí sí te van a dejar entrar, porque saben que si no lo hacen, pues se nos llevan presos a todos. Y hemos logrado, por ejemplo, tomar muestras de agua, de tierra, de aire, en fin, para que si el día de mañana pasa algo ahí, la empresa que tiene la concesión donde están estos mineros, pues pueda evitar cualquier tipo de responsabilidad, ¿no? Entonces, creo que sí es algo que se puede lograr. El kit del asunto está en no quedarnos solamente en denunciar minería ilegal, porque la norma, como ya hemos explicado, tiene ciertas deficiencias. Entonces tenemos que aprovechar, entre comillas, el hecho de que este delito no es un delito aislado, siempre está vinculado a otros delitos que se pueden investigar y que podemos lograr de que la Fiscalía especializada en estos delitos, sea ambiental, sea crimen organizado, puedan constituirse en la parte de la concesión invadida por estos delitos ilegales. Y sí, que la investigación pueda avanzar y creo yo que se pueda lograr un buen resultado, ¿no? Entonces, hay que aprovechar también estos hechos delictivos, ¿no? Como por ejemplo, cuando estas organizaciones usurpan ciertos lugares de la concesión minera, pues será más sencillo para nosotros poder reaccionar rápidamente ante esta usurpación y llegar con la policía, con la fiscalía y poder retirarlos de ahí y dejar en claro eh,
de que cualquier actividad ilícita no es relacionada a la corrupción. Siguiente. Bueno, y con eso terminamos. Lo dejamos ahora para que puedan seguir haciendo sus preguntas en el chat y ahora los dejo con José, que va a dar respuesta a las preguntas. Sí, ya hemos recibido algunas preguntas. Hay algunas que son similares, entonces voy a tratar de unificarlas. A ver, una primera pregunta es eh, si una empresa formal puede tener relaciones comerciales con un minero informal que está con un reinfo vigente, a pesar de que ese minero informal no tenga un título derecho sobre la concesión minera o si esa concesión minera se encuentra caduca. No sé, no sé, Cecilia, si tú eh, podrías comentar sobre esa pregunta. Sí, sí, sobre la base, sí, gracias. Gracias. Sobre la base de que es la característica del sistema, ¿no? Sobre la base de que este minero en proceso de formalización tenga el reinfo, o sea, su registro esté al día. Y si quisiéramos hacer un análisis de si ha cumplido hasta la fecha con presentar por lo menos la primera sección de liga, tiene RUC, declara la SUNAT, en teoría, a pesar de que no cuente con un título de concesión minera o no tenga o venga explotando áreas de concesiones de terceros no autorizados por el titular, el sistema lo permite. Sí, sí. La recomendación es, por favor, verifiquen que en efecto ese registro esté al día, que el mineral proceda de la zona respecto de la cual el minero en proceso de formalización declara que está operando, que no vaya a ser que la producción no venga de ese lugar y venga de lugares terceros no autorizados, o tampoco no reconocidos, o no cubiertos bajo ese paraguas del régimen, ¿no? Y hagamos las verificaciones adicionales. Trabajemos el tema de trazabilidad con cuidado. Pero la línea de corte es, sí, el sistema está diseñado así, lamentablemente. Lamentablemente. Gracias, Cecilia. Y bueno, y en esa línea, otra pregunta dice, ¿cómo se debería proteger una empresa formal que adquiere la producción de un minero en proceso de formalización inscrito en el REINFO, cuando durante la ejecución del contrato la inscripción en el REINFO queda suspendida? No sé si Cecilia y Juan Diego pueden. Solamente desde el punto de vista administrativo, si está suspendido, tendremos que suspenderle el compra, en rigor. Sí. Y Y ahí, de manera conexa, Juan Diego, digamos, desde el punto de vista penal, ¿qué riesgo podría incurrir un minero formal que le compra eh, a un minero que tiene un reinfo suspendido? Bueno, desde el punto de vista penal, como te digo, el hecho de que esté en el reinfo ya le da cierta legalidad. Si está suspendido, habría que ver porque si es que la fiscalía considera de que es una persona o un minero ilegal que está cometiendo un acto delictivo, de alguna forma, si la compañía sabiendo eso, tendría que probarlo, por supuesto, sabiendo que es un minero ilegal y que es un mineral extraído eh, ilegalmente, podría eventualmente denunciar a la compañía por receptación, en la medida en que estaría comprando mineral que sabe que es absolutamente ilegal. En ese supuesto, por supuesto. Gracias, Juan Diego. Otra pregunta para ti. Una empresa que tiene la condición de sujeto obligado bajo las normas de UIF, que identifica una operación sospechosa relacionada con actos de minería ilegal, tiene que informarlos a la UIF, tanto a la UIF como al Ministerio Público. La obligación es solamente legal, digamos, es presentar un ROS, reportar una operación sospechosa en la UIF, eso sí hay que hacerlo. La denuncia no, porque no hay una obligación legal de denunciar en esos casos. Hay un delito de omisión de denuncia que sanciona a la persona que tiene una obligación legal de denunciar y no lo hace, pero en este caso en particular, la obligación solamente es de reportar a la UIF, desde el punto de vista legal. Gracias, Juan Diego. Y bueno, la última pregunta que tengo, que más creo que amerita una aclaración, que ponen en el chat. En su exposición menciona siempre la minería ilegal. Entiendo que en su concepto esto incluye también a los mineros informales con inscripción vigente en el REINFO.
En realidad, ahí, o sea, claramente la diferencia entre un minero informal y un minero ilegal es que el minero ilegal no se encuentra en proceso de formalización, está realizando actividades sin las autorizaciones necesarias y no se encuentra en un proceso de formalización. Cuando nos referimos a minería ilegal en el contexto de alguien que está en el REINFO, nos estamos refiriendo más a una situación donde el que está en ese proceso de formalización realmente no tiene una vocación de formalizarse, donde en realidad está utilizando el sistema para eh, poder desarrollar una actividad ilícita bajo el amparo de esta protección que le da el REINFO. Entonces, puede ser que le estemos dando una connotación un poco más coloquial, pero cuando hablamos de minero ilegal en ese contexto, nos estamos refiriendo a esa persona o esa empresa, digamos, pequeña eh, que no tiene realmente la vocación de formalizarse. No sé, creo que ya no hay más. Creo que ha entrado una. Sí, bueno, vamos a preguntar. Bueno, eso es que no hay más preguntas. Les agradecemos su participación en este webinar, que esperamos que haya sido de utilidad y esperamos contar con su presencia en otros futuros eventos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.